consulta con el tema del horario del examen. Y gracias por hacer la pregunta, porque ese tema del tema del horario no lo platiqué la semana pasada. Vean, voy a ser bien sincero con ustedes, ¿verdad? Hasta el momento, el examen se va a realizar a la hora que establece el calendario, que serían las 18 horas. Soy bien sincero y por eso lo voy a compartir. La mayoría, en este caso, generalmente esto ya es de parte de coordinación, tanto del semestre como del curso. Pues como hay varios profesores que examinamos por Moodle, la aplicación Moodle, si todos examinamos en el mismo horario, que sería más o menos alrededor de unos 3,000, 4,000 estudiantes, la aplicación da algún inconveniente con retardo. Entonces, por ello es que desde hace ya varios semestres, cuando se trabaja con Moodle, se programan 2 horarios, de 18 horas a 19 horas, unas secciones, y de 19 horas a 20 horas otros. Es más, les digo, me trae a la mente, por ejemplo, mucho de la forma en la cual se examina cuando estamos en presencial, porque así se hacía. Por ejemplo, a veces las primeras 12 secciones o 11 secciones o 10 secciones se examinaban de 6 a 7 y luego las otras de 7 a 8. Entonces, la última vez recuerdo yo con ustedes, ¿verdad? Que el examen pues no varió, si no me equivoco. Bien, fue las 19 horas, ya me recordé, ¿verdad? Entonces, creería yo, eso es ya mi percepción, no estoy diciendo en este caso que así va a ser, pero creería yo que si seguimos con la misma forma, la misma sentido de administración y de horario, lo vamos a hacer nuevamente. Sandra se le activó el micrófono, perdón, se lo va a desactivar. Ahí está. Vamos a hacerlo nuevamente a las 19 horas, ¿verdad? Pero esos yo se los voy a confirmar la siguiente semana, ya cuando a mí me lo confirmen, porque me mandan ya el horario en el cual yo voy a examinar. Entonces, pero si vamos a la tendencia que lo hemos hecho en el primer parcial a las 19 horas, creería yo, eso es mi percepción, insisto, mi percepción, que sería nuevamente a las 19 horas, ¿verdad? Puede ser que varíe, que cambien ahora, que las secciones que examinaron la última vez a las 18 horas, ahora las pasen para las 19 y nosotros examinamos a las 18, ¿verdad? Pero eso ya es fuera de mis manos, no depende de mí, ¿verdad? Y entonces, como por eso les digo, o sea, la verdad es que eso ya sale de mis manos, no depende de mí. Si a mí me dicen 18 horas, luego a las 18 horas comienzo. Si a mí me dicen 19, a las 19 comienzo. Soy bien sincero, por eso les digo, porque no podemos examinar todos a las 18. Les soy bien sincero, ¿verdad? Todos examinamos a las 18, lo que va a suceder es que el sistema ya ha pasado, se traba el sistema, los va a terminar sacando en algún momento, se va a retrasar el examen. Ya una vez hubo un año que miren, el examen de ciencia política lo tuvimos que reprogramar 3 veces, a las 18, a las 19, terminé examinando casi a las 8:30 esa oportunidad. Entonces, por eso es que se hace, ¿verdad? La verdad es que por eso es que se hace, más que todo en beneficio de ustedes mismos, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. Entonces, por eso le respondo de esa forma. Si yo tengo información antes de la otra semana, yo se los hago ver. Igual, en cuanto yo lo sepa, yo lo publico en Classroom para que ustedes ya estén enterados, ¿verdad? Pero para servirles en ese sentido, ¿verdad? Se los juro que ya sale de mis manos, ¿verdad? Si me dicen 18, es 18, si me dicen 19, es 19, ¿verdad? Yo entiendo el tema del tráfico, el tema del trabajo, yo lo sé, ¿verdad? Les digo, o sea, a veces viendo corriendo para llegar, en este caso, unos minutos antes. Hoy, por ejemplo, tengo 2 clases, comienzo prácticamente como 5:40, entonces yo hoy generalmente si tengo algo que hacer, lo más que lo programamos hasta las 3:30 de la tarde para regresar con tiempo suficiente a la casa, ¿verdad? Porque ya me ha pasado, creo que con usted creo que no me pasó, pero con la sección K, por ejemplo, me agarró un poco la tarde y yo no sé por qué ustedes cuando puse eso, que uno va tarde, todo le pasa. En esta oportunidad se me arruinó hasta el vehículo, entonces tuve que parar en un como tipo café, algo así,
Y ahí di clase, di acá mi compu y todo, ahí di clase con un sonido horrible, pero son cosas que salen de las manos. Entonces, les digo, a todos no sucede. Yo lo comprendo porque al fin de cuentas todos somos humanos, ¿verdad? Pero quiero que también ustedes comprendan que en ese sentido el horario no es, yo no tengo decisión sobre eso, ¿verdad? Soy bien sincero, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el contenido, queridos jóvenes. La última vez estábamos platicando acerca de los derechos de reales y personales, sobre todo viendo el tema de posesión y propiedad, ¿verdad? Solo para hacer una pequeña memoria, cuando tenemos propiedad, según los romanos, hay 4 elementos: el uso, el disfrute, disposición y defensa. Cuando tenemos posesión, únicamente el uso, disfrute y defensa de la tenencia, perdón. ¿Dónde está la diferencia clara? En la disposición. En la disposición es la diferencia que los jóvenes. Es más, vean lo interesante de todo, es de que no es precisamente, queridos jóvenes, permítanme un momento hacer una aclaración, disculpen un momento. Disculpen mi inconveniente. Ahorita que está aquí donde estoy dando clase, aquí en mi residencia, comenzó a caerse el cielo, digo yo, porque estoy cayendo un aguacero y cabal me bajó no sé si fue el flipón o no sé qué fue la cosa, que se apagó un ratito el internet, pero ya estoy nuevamente aquí con ustedes, ¿no? Entonces, como les decía, la verdad es que, siendo sinceros, este tema que colocaron los romanos como parte interesante e integrante de la disposición es muy práctico, y la verdad es que es sumamente profundo en el tema de cómo pudieron ellos determinar que si puedo utilizar un bien y puedo darlo, donarlo, venderlo, o sea, hacer la disposición, que es mío. De lo contrario, solo lo tengo en posesión. Lo interesante de todo es que, en este sentido, este concepto se ha venido evolucionando a través de los siglos, y aún en nuestra época, es sumamente importante, ¿verdad? Ahora bien, en nuestra época moderna, yo creo que se los comentaba en la última clase, la diferencia es que, por ejemplo, para los romanos solo podían adquirir posesión y propiedad, ¿verdad? Y se hacía por un tiempo determinado, pero la posesión, en este caso, ellos hacen como tema de conversión, podría decirse, en el cual al tiempo de poseer algo ya lo puedo atribuir como propio. Hay un cambio en nuestra época actual en el sentido de los registros públicos. En la época de los romanos, evidentemente, se habían registros públicos, pero no tan avanzados como los nuestros. Habían registros públicos, por ejemplo, de habitantes, que en este caso son los famosos ciudadanos, pero no precisamente de registros de bienes, de registros de propiedades, inmuebles, por ejemplo. En la actualidad sí. Ahora bien, esto tengo que ser claro en ese sentido. Si hay un registro público que tiene el conocimiento sobre un bien registrado, inmueble o mueble, mientras no se haga el traspaso de forma legal, sigue perteneciendo a la misma persona. Quiero explicarme esto. Un bien inmueble, una casa, un edificio, un terreno, si la persona en vida no decide el traslado del bien, en ese sentido, a la muerte de la persona, este bien quedará intestado y debe seguirse un procedimiento sucesorio para que sus herederos
puedan poseerlo y luego, después de poseerlo, ya adquirirlo por medio del proceso sucesorio, ¿verdad? De lo contrario, solo lo van a poseer por un tiempo determinado. O sea, no pueden ellos, por el transcurso del tiempo, que ya sea su propiedad. No, es un trámite adicional, el tema del sucesorio intestado. Pero, vamos a esto. Hay bienes que no tienen registro, que los comenté la semana pasada, que no son ni propiedad privada, sino que en ocasiones son propiedad municipal o propiedad estatal. Y que si los poseo de forma pacífica, pública, por 10 años, puedo iniciar un trámite para tener una posesión con título, que es el antecesor o el antecedente a una propiedad titulada. Me explico. Hay un procedimiento que se le llama la titulación supletoria. Y esto solo aplica a bienes inmuebles. Lo que sucede en los bienes inmuebles es que la mayoría de bienes inmuebles tienen registro o están registrados en el registro de la zona central de Guatemala o en el segundo registro de Shela. Es decir, tiene su propia finca, folio y libro. Y cuando vemos finca, folio y libro, pertenecen de forma directa a una persona. Pero hay bienes que son estatales, o sea, hay bienes inmuebles, terrenos que son estatales o municipales, y que la mayoría no tiene finca, folio y libro, sino que son bienes del Estado. Cuando yo poseo esos bienes, se me ha permitido hacerlo de forma pacífica, pública y por más de 10 años, la ley me permite iniciar una titulación supletoria. Y lo que voy a lograr con ello es que se me reconozca una posesión registrada. O sea, la posesión ya la tengo, estoy en posesión del bien, pero voy a lograr que se me reconozca una posesión registrada, que es el primer paso. Luego de la posesión registrada va a continuar el trámite, voy a continuar el trámite y luego ya logro, o sea, con visto bueno de la PGN, con visto bueno de la municipalidad, con visto bueno del Estado, ya logro que se me inscriba la posesión registrada. Y deben pasar luego otros 10 años de esa posesión registrada para que se vuelva ya una propiedad. Y va a tener ya, cuando se vuelve propiedad, finca, folio y libro. O sea, desde el momento en que se registró, ya tenía finca, folio y libro, pero ahora como propiedad. Entonces, más o menos unos 20 y 22 años, una propiedad que era estatal puede pasar a ser privada por medio de la titulación supletoria, ¿verdad? No es un trámite sencillo, no es un trámite barato, es un trámite engorroso, burocrático, oneroso, pero que en algún momento puedo llegar a tener la propiedad sobre los mismos. Eso sí, en la actualidad hay una infinidad de casos y de peros que le colocan a uno, ¿verdad?, para no dar esa posesión registrada. Uno de los que está afectando mucho de los trámites que yo estoy realizando es la declaratoria de Conred, por ejemplo, ¿verdad? Que, miren, por ejemplo, la gente que vive en los barrancos, generalmente esos terrenos, algunos son privados, depende de dónde esté el barranco, porque, por ejemplo, ese que estaba cerca del puente El Incienso era propiedad de la empresa eléctrica, ahí donde fueron a invadir, es propiedad privada. Pero hay ocasiones en las cuales en las veredas, algunas siguen siendo propiedad estatal. El inconveniente en esos lugares es que es de alto riesgo vivir ahí. Ya lo acabamos de ver en el Naranjo, ¿verdad? Entonces, es muy poco probable que den una autorización en virtud de que ha sido declarada una área de alto riesgo, ¿verdad? Por ahí, no sé. Le van a autorizar a alguien vivir ahí para que se lo lleve el río. Lastimosamente es nuestra realidad, pero no podría ser factible, ¿no? O sea, lo que sucede es que ahí es donde vemos las limitantes del Estado, ¿verdad? Debería tener un programa de vivienda social. La gente llega a estos lugares porque no tiene dónde vivir, no tiene para pagar un alquiler. Entonces a esta gente necesitada, el Estado sí debería tener un programa de vivienda social que le permita, ¿no?, tener una vivienda digna.
que era en este caso, si ustedes recuerdan, muchos de nuestros abuelos, nuestros familiares directos, lograron tener su vivienda, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, cuando estaba el Bambi, lograron tener su vivienda. Por medio del Fondo de Tierras también pudieron tener su vivienda, que ahora, por ejemplo, es por medio de IPO, que de IPO únicamente se quedó como una unidad liquidadora de todo lo que el Bambi hizo en algún momento, pero ya un proceso formal de una unidad de vivienda en la actualidad no lo hay, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ustedes ven, ¿verdad? En este caso, aquí estas personas que fueron las que resultaron afectadas por el tema de del volcán, cuando se hizo aquella erupción, se hizo una colonia pero que en este caso no es que hay un programa anual de vivienda popular, no lo hay. O sea, hay ciertos programas porque sí los hay, pero solo se quedan en papel, ¿verdad? Ya formalmente estas personas, por ejemplo, del tema de que están abajo del puente del Naranjo, ellas serían ideales, ¿verdad? Para que el Estado inicie esa protección, por ejemplo, ¿verdad? Enfocados en ello. Todas las personas que están, por ejemplo, en el tema de todo el barranco, el incienso, etcétera. Entonces, no las hay. Simplemente no lo hay. Entonces, vamos a esto, ¿verdad? A pesar de que sea una tierra estatal, pública y pacíficamente viviendo ahí por más de 10 años, nunca les van a dar la autorización porque es un área de alto riesgo en ese sentido. Para los, ¿cómo se llama? Perdón, para los romanos, ellos eran bastante prácticos, soy bien sincero. Y de ahí viene esa evolución a nuestra época. Lo que sucede es que recordemos que los romanos eran un pueblo eminentemente conquistador, se encontraba siempre en campaña militar. Entonces, pueblo que conquistaba adquirían de una forma directa propiedades, esclavos, herramientas, ¿qué más? Armas, que en este caso ellos sí tenían esa concepción clara. Una muy distinta, el tema de los bienes inmuebles, y otra muy distinta a los bienes muebles. Ellos le llamaban bienes inmuebles a los terrenos y las casas. Y los bienes muebles, ahí no había una distinción con el tema de los animales, a todo aquel que se pueda llevar de un lugar a otro sin menoscabo de su precio. Entonces, a los bienes, por ejemplo, inmuebles, con la posesión continua, 2 años ya eran su propiedad, o sea, el tiempo. Y a los bienes muebles con 1 año. Esa era la diferencia con los romanos. Era muy comprensible porque imagínense, habían campañas militares de 10, 15 años, entonces iban de pueblo en pueblo conquistado, lograban conquistar las casas y tenían esclavos, entonces se ponían a vivir en la casa, tenían a su utilización los esclavos, pasaban 6 meses, 1 año, 2 años viviendo ahí y ya era su propiedad. Esa era una de las principales motivaciones para los militares en Roma, ¿verdad? Los bienes que podían adquirir, no tanto el pago, porque según los historiadores el pago era malo, ¿verdad? Con relación evidentemente a otros trabajos que tenían los civiles romanos, pero no era un pago muy bueno. O sea, para todo el ejército, se puede decir, para los comandantes es evidente que siempre ha habido una mejora, ¿verdad? En este caso, eran de por sí, en este caso, tal vez no podían tener una ascendencia directa como un patricio, pero sí económicamente, políticamente y las relaciones que en este caso que tenían eran muy fuertes. Entonces, uno de los intereses, podría decirse, de los romanos en el ejército era los bienes que podían poseer. Es entendible que en esa época hay gente que tenía un montón de alhajas, cuestiones económicamente pues, que eran factibles su movimiento. Entonces, esa era una de las motivaciones, ¿verdad? Lograrse quedar con un espacio de tierra, ¿verdad? Y que se procura tener un esclavo, los esclavos que lo pusieran a trabajar y evidentemente hacerse millonarios ahí, ¿verdad? O sea, el tema económico siempre ha sido una motivación muy importante. Y como les digo, entonces cierro este punto, ¿verdad? Porque me faltaba hablar de este tema de la titulación supletoria, y con este cierro el tema de posesión y propiedad, ¿vale? Vamos con el siguiente punto. Solo pregunto si no tienen alguna duda, ¿estamos bien? Ok, vamos con el siguiente punto, estimados jóvenes.
El siguiente sería la copropiedad, ¿verdad? Ahí en este caso ya vamos con ciertos, o se puede decir otros derechos reales. Por ejemplo, la copropiedad, ¿verdad? ¿Qué sucede con el tema de la copropiedad? La copropiedad en ese sentido no es un derecho directo, como la propiedad sí lo es, sino que es un derecho, algunos autores le dicen, de uso, de goce e indirecto en relación a una cuota alícuota. ¿A qué me refiero? Yo siempre expliqué, por ejemplo, yo sus compañeros ya tocado este tema con sus compañeros de la copropiedad en derecho y les digo, miren, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad?, hablar de un propietario que de dos o más propietarios, que en este caso se vuelven copropietarios. Ellos, cuando hay un propietario, él sí puede decir, este baño es mío, este cuarto es mío, este nivel es mío, el segundo nivel es mío, porque es su propiedad. Pero cuando hay copropiedad, son derechos. Supongamos hipotéticamente que hubieran dos. Ellos tienen el derecho al 50% del bien. Pero ¿qué significa ese 50%? Si lo vemos en metros cuadrados, por ejemplo, una propiedad de 100 metros cuadrados, tiene derecho al 50 metros cuadrados. ¿Pero de dónde? ¿De arriba, de abajo, de un lado, a un costado? ¿De dónde? Hasta que no se haga la división de la cosa común, él tiene derechos del 50%, de 50 metros cuadrados, de la totalidad. Hay gente que se pelea porque, por ejemplo, son copropietarios y dicen, bueno, el primer nivel es tuyo, el segundo es mío, después están peleando por los parqueos, después resulta que hasta un cuarto o un baño termina siendo problema. Y ahí están equivocados. Uno no puede decir si es copropietario, el primer nivel es mío, el segundo nivel es tuyo. Somos copropietarios del todo. ¿Cuánta copropiedad? ¿Somos dos o tres? Bueno, dos. Tenemos el 50% de todo. Somos tres, el 33.33% de todo. Somos cuatro, el 25% de todo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esa parte alícuota se representa en un porcentaje. Cuando es factible la división de la cosa común, porque ambos copropietarios tienen acceso a la calle, entonces la división promedio del plano es sencilla, es práctica. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, la propiedad él le pertenece a dos hermanos. Uno de ellos ya construido atrás, otro de ellos ya construido adelante y hay una puerta de entrada. Aquí nos vamos al tema de la servidumbre, ¿no? O sea, un uso que se va a hacer de una finca a la otra. ¿Se puede hacer la división cuando hay, por ejemplo, una parte de atrás, una parte de adelante? Sí se puede, porque tenemos que si es factible constituir una servidumbre. Lo que pasa es que en la parte de enfrente no podríamos independizar, hacer la división total, porque tenemos que tener una servidumbre de paso al que está atrás, ¿verdad? Si es factible hacer la servidumbre, entonces se hace la división, ¿verdad? Se hace un plano por los metros de adelante, se hace un plano por los metros de atrás, se hace un plano por la servidumbre. 3 planos, se hace la partición, se establece en la escritura pública cuánto van a ser los metros cuadrados para cada uno, de qué punto de orientación a qué punto de observación. ¿Nos van a operar? Sí, porque ambos tienen acceso a la calle. Pero si queremos que en este caso cerrarle y vedarle el acceso a la parte de atrás, simple y sencillamente no podemos. Podemos oponernos, pero después un juzgado nos va a obligar a dar, en este caso, ese uso, ese derecho, en este caso, ¿verdad? Ahora bien, esto es cuando, por ejemplo, la construcción desde el inicio, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, esta parte se va a construir para vos, esta parte para mí, pero ¿qué sucede en aquellas construcciones donde construyeron primer nivel un hermano, segundo nivel otro hermano, tercer nivel otro hermano, 3 niveles? La propiedad, si nosotros vamos al registro de propiedad, sigue siendo la misma finca. Finca 100, folio 100 de libro 100. Y ahora creen que porque ya hicieron trámite independiente de su contador, le pusieron contador A, B, C, por ejemplo, ¿verdad? Ya está independiente. No, jóvenes. Vamos al recibo de luz. El recibo de luz contiene la misma dirección, solo dice apartamento A,
apartamento B, apartamento C, pero sigue siendo la misma dirección. Y si nos vamos al registro de propiedad, sigue siendo el mismo número de finca folio y libro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta partición? Ahí son las particiones que son bastante complicadas, ¿verdad? Porque idealmente para lograr independizar finca, folio y libro de esa propiedad que les digo así, que un hermano construyó, el otro encima, el otro 4 niveles, por ejemplo, habría que constituir una propiedad horizontal, como los famosos edificios de apartamentos. Lo difícil de esto es que todo está construido, todos tienen que tener áreas comunes, las autorizaciones municipales. No es fácil, no es fácil y es bastante oneroso, ¿no? Sale bastante caro. En ocasiones sale mejor, en este caso, comprar mejor un terreno que constituir uno como propiedad horizontal. Porque no es lo mismo de ser un terreno vacío que se constituya como propiedad horizontal y que de que se va construyendo, ya sabemos que el primer nivel va a tener 4 fincas, el segundo nivel va a tener 4 fincas, van a haber áreas comunes de acceso, áreas comunes de parqueo, áreas de recreación. No es lo mismo desde un inicio, así como son ahora los famosos edificios de apartamentos, que crear una casa que haga construida con 3 niveles, crear la propiedad horizontal. ¿Se puede? Sí se puede. Es carísimo, tardadísimo y hay que hacer una cantidad de modificaciones a lo ya construido, ¿no? Soy bien sincero, ¿verdad? Porque en este caso no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Y he recomendado cuando pasa este tema de las copropiedades que uno le pertenece encima, mejor vender su derecho, ¿verdad? Mejor vender su derecho de copropiedad. Es más, debe ofrecerle, en este caso hay un derecho de tanteo, establece el Código Civil, que debe ofrecerle a sus demás copropietarios antes de ofrecerle a un tercero. Entonces debe ofrecerle a sus demás copropietarios y le vende. Para mí a veces es más sencillo que si hay 2 o 3 copropietarios que todo se vaya a unificar en uno solo, ¿verdad? Que le compre el derecho a los demás. Lo complicado es cuando no quieren vender o no quieren comprar, ¿verdad? Eso es lo complicado en ese sentido. Ahora bien, los romanos eran, como les digo, eran bastante prácticos, ¿verdad? Eran bastante prácticos. Como era un pueblo eminentemente patriarcal, el tema de la copropiedad se dio específicamente en esclavos, sobre todo en esclavos, que pertenecían a varios amos o varios dueños. En propiedades, copropiedad casi no existía, ¿verdad? Les digo casi porque algunos autores históricos tienen algunos ejemplos de propiedades de tribunos de la plebe que pertenecían a varios tribunos de plebe. Pero la mayoría era propiedad, o sea, era ver propiedad. La mayoría se dio en esclavitud, donde los esclavos sí tenían varios amos, ¿no? Pero nos dejaron esa enseñanza de un bien que pertenece a varias personas, ¿no? Por ejemplo, yo he tratado mucho el tema de la copropiedad porque se ve mucho en el tema de los bienes inmuebles en la actualidad. Pero, por ejemplo, en bienes muebles, cuando era la época más o menos de los 1990, 1992, con el registro fiscal de vehículos, aún se podía tener copropiedad en vehículos. Se firmaban las 2 personas, por ejemplo, que una familia, el papá, mamá quería que comprara su primer vehículo, por ejemplo, firmaban ambos y se hacía un endoso y aparecía, por ejemplo, el nombre de la persona, ¿verdad? El primero que firmó y ha añadido la palabra cop o copropietario, ¿no? Eso se puede todavía observar en algunos vehículos que todavía están en circulación años 90, del 90 al 95 más o menos. Y algunos, pues lógicamente algunos de épocas más anteriores, años más anteriores. A partir del 96, 97 se hace una reforma tributaria y se establece que únicamente se puede hacer propiedad de vehículos, ya no copropiedad. Y simple y sencillamente ahora, en la actualidad, ustedes han visto que el registro fiscal de vehículos le pertenece a una sola persona, ¿verdad? A una sola persona. Ahora bien, vean pues,
Lo interesante de todo es cuando hay procesos sucesorios. Cuando hay procesos sucesorios, recordemos que no solo va a ser de bienes inmuebles, puede ser bienes muebles registrables, por ejemplo, los vehículos. Entonces, ahora sí, cuando hay un proceso sucesorio, ahí sí, porque en este caso es un proceso extrajudicial, entonces que luego de terminar el proceso se inscribe a favor de los herederos. Siempre me he preguntado, bueno, ¿y qué puede suceder cuando hayan varios copropietarios? Por ejemplo, lo normal es que hayan 2, 3 copropietarios. Es normal que hayan 5 o 6. Si hay un proceso sucesorio, sí. ¿No? Sí, es muy normal. Pueden ser 5 hermanos, 6 hermanos. Que haya una copropiedad, que 6 se hayan puesto de acuerdo para comprar un bien, eso es muy extraño, ¿verdad? Lo que pudo haber ocurrido es que el papá le donó o le vendió a sus 5 hijos y entonces los 5 entraron como copropietarios. Eso puede haber ocurrido. O en un proceso sucesorio. Lo normal en la actualidad es que sea copropiedad, puede ser, por ejemplo, en procesos con la esposa, por ejemplo, ¿verdad? O con la pareja que ya hacen una promesa de matrimonio, y ahí sí hay copropiedad, ¿verdad? O cuando ya un bien, que en este caso lo compran 2 hermanos, por ejemplo, se lo venden a 2 hermanos, a 2 primos, ahí sí puede haber copropiedad. Pero que haya, por ejemplo, un acuerdo entre 5 o 6 personas, en la actualidad es muy extraño que suceda. No puede haber, sí. Por ejemplo, la semana pasada, el abuelo de mi cliente le vendió el derecho de propiedad de una casa a él, a su esposa y a sus hijos. Los hijos menores de edad, pero en este caso ustedes saben que pueden garantizarse por medio de la patria potestad, el ejercicio de la representación legal. Entonces, los 4 entraron como copropietarios. Pero, o sea, son cosas que ya son de la propia condición social, de la propia decisión voluntaria, que ya es extraño observarlo, sinceramente, ¿verdad? Lo más común es que hayan 2 copropietarios, esposos, marido y mujer, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, o hermanos, ¿verdad? Hermanos pueden ser 2, 3, 4, 5, que deseen. Permiten un momento. Disculpen, ya, listo. Sigue lloviendo recio, perdón, no el inconveniente. Yo por ahí vi una mano levantada, no vi el nombre de quién era. Disculpe si alguien me puede volver a levantar si era una duda, sí. O si se le mencionó, se le tocó sin inconveniente, no tiene pena. ¿No? Ok. Entonces, como les digo, ustedes, por ejemplo, van a ver copropiedad muchas. Ahora, miren, se me había olvidado. Por ejemplo, ¿puede haber copropiedad de 40, 50, 60 personas? Sí, sí hay en áreas comunes de residenciales, en áreas comunes de edificios. Por ejemplo, un residencial de 100 casas. Cada casa va a tener su finca full libro, pero las áreas comunes todos son copropietarios. Entonces, uno es copropietario de una centésima parte de las áreas comunes, por ejemplo. Es cuando son 100 casas. Imagínense, hay edificios. Por ejemplo, yo conozco algunos proyectos habitacionales que están en este momento realizando, que van a ser 4 edificios. Cada edificio es como de 14 niveles, 15 niveles, y en cada nivel hay como 7, 8 apartamentos. En total, más o menos estaba viendo eso, van a ser como unos 700 bienes inmuebles distintos. Quiere decir que y todos en este caso se van a vender, todas las áreas comunes se pertenecen a todos. O sea, voy a ser propietario de un bien inmueble, o sea, de un apartamento, y copropietario de una, ¿cuánto sería? Centésima, bicentésima, décima, de una, que sería 700 aparte de todo, de un todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo interesante del caso, se fue el video, quítame. Lo interesante del caso es que, vean, este tipo de análisis ya en la parte doctrinal, en la parte ya notarial, lo interesante es, por ejemplo, ¿verdad? Que si usted vende su derecho de la casa, de la propiedad, del apartamento, también vende, ¿verdad?
Gracias, Sandra, muy amable. Hicieron ahí el cálculo porcentual, ¿verdad? Vende su derecho alícuota que tiene, ¿verdad? Sobre el 100%. O sea, entonces vamos a esto, pero disculpen. Lo interesante de todo es que los romanos sí crean el concepto de copropiedad, pero en un elemento tan poco humano, tan burdo como es la esclavitud, ¿verdad? En la actualidad ustedes saben que pues ese tema está abolido hace 200 años, el concepto de esclavitud. Y la copropiedad, sí soy muy claro, se ve y se evidencia en bienes inmuebles o cuando hay un proceso sucesorio, también en muebles registrables, ¿verdad? Como les decía, el siguiente, bueno, pregunto si no hay alguna duda, ¿entendimos la copropiedad? Perfecto. El otro elemento es la servidumbre. La servidumbre en este caso es un derecho real que un propietario ejerce sobre otro bien inmueble para que le sirva, para que lo utilice. Que en este caso ese que está utilizando al otro bien es el predio dominante y el que le está sirviendo, como su nombre dice, un predio sirviente. Normalmente la mayoría de propiedades tienen servidumbre. Sí, por ejemplo, no es civil, porque yo las la doy en civil 2, pero por ejemplo, les decía a mis estudiantes en civil 2, en otra universidad, les dejo una tarea. Vayan a buscar los testimonios de sus viviendas donde viven. Puede ser que se lo pidan a su papá, a su abuelo, y lo leen. Y va a aparecer, por ejemplo, donde diga limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Lo que pasa es que la servidumbre, al fin de cuentas, viene siendo una limitación del bien en favor de otro. ¿Qué tipo de servidumbres hay? Servidumbre de paso es la más común, que tiene que dar la autorización para que tenga acceso a la calle. Otra, que en este caso, por ejemplo, de acueducto, de toma de agua, de energía eléctrica. Por ejemplo, si en su casa, vean, en su casa, si en la parte de enfrente de su casa hay un desagüe, si en la casa enfrente de su casa hay un poste de luz, lo que yo creería, ¿verdad? Es que puede ser que haya una servidumbre ahí en su finca, ¿verdad? En su casa. En la mayoría, por ejemplo, hay de drenaje, ¿verdad? Una servidumbre de drenaje, porque está la candela individual de cada casa y luego en la calle pasa una candela general. Entonces esa como va atravesando varias fincas, en algunas veces hace un corte que se ingresa bajo la casa profundo, entonces hay servidumbre de acueducto, servidumbre de drenaje. Por ejemplo, imagínense en las fincas en el interior de la República, hay por ejemplo fincas que el acceso al agua la tienen realmente bastante lejos. Entonces se crea, por ejemplo, una servidumbre de acueducto, ¿verdad? En este caso, para que les sirva a las fincas para sus riegos, para sus cosechas. Entonces, en realidad, esta es una serie de derechos que pertenecen en favor de una finca y en la cual se sirve de otra. Los romanos no crean las servidumbres como concepto formal, ¿no? Como concepto formal, pero sí dan los inicios de los procesos de servidumbre como tal. Porque en las calles romanas, esas calles empedradas que muchos hemos visto en las películas, sí habían en este caso ciertas limitantes a las propiedades frente a las calles empedradas, en tema de construcción, en tema de altura de las entradas. Y a pesar de que todavía ese concepto de servidumbre no estaba formado a favor de todas las casas y como una limitante a los predios, sí ya se comenzaba a evolucionar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno tenía su vivienda frente a una calle empedrada, una calle principal, por ejemplo, había ciertas limitantes en beneficio de todos y que todos debían respetar, ¿verdad? Que tiene más o menos una característica como el tema de la servidumbre. Otro elemento era, por ejemplo, si en la casa había un pozo, si en la cercanía no había otra toma de agua, entonces ese pozo no podía ser privado. Y ahí es un elemento muy interesante porque es moderno, eso evolucionó a lo que es el tema moderno de la servidumbre de toma de agua. Entonces el pozo era un pozo comunal.
servía a todos, aunque el pozo estuviera en una tierra privada. En este caso, como era una utilización general, entonces no se podía establecer límites privados a ello, sino que era de uso, en este caso, de todas las personas, ¿no? Entonces, habían ciertos elementos muy importantes sobre las primeras constituciones modernas de lo que era en este caso el tema del usufructo. Bueno, otro elemento interesante, el tema del usufructo. Esto es usar cosa ajena, disfrutar de ella, pero sin disponer de la misma. Aquí no es posesión. Vamos a entender esto. No es posesión, porque ya hay propiedad. ¿Sí? O sea, voy a disponer de un bien que le pertenece a alguien más por un tiempo determinado. Puede ser de carácter oneroso, puede ser de carácter gratuito, pero que me va a servir, lo voy a utilizar, voy a disfrutar del mismo, pero no puedo disponer de él. En la actualidad, ese es un tema muy interesante, el uso, disfrute de una cosa ajena como medida o mecanismo para garantizar su disfrute hasta un tiempo determinado, ¿no? En este caso, los romanos, esto sí lo era muy común. Esto sí les digo, el tema de los usos y usufructos era muy común, no como propiamente el usufructo que conocemos en la actualidad, no como él, pero sí como el tema de los usos y disfrutes de los bienes. Por ejemplo, lo interesante de todo es que, por ejemplo, un esclavo no era persona. Vamos a eso, nuevamente lo repito, era una cosa. Entonces, las herramientas que usaba el esclavo, ¿verdad? No eran su propiedad, eran propiedad de su amo. Y solo eran herramientas adjuntas a otra cosa para la utilización de la misma. Entonces, no se confundan que, por ejemplo, los machetes, las piochas o los limpiadores o cualquier cosa que el esclavo utilizara le pertenecía, o en este caso pudiera él tener un derecho sobre él. No es persona, no eres sujeto de derecho, no tienes ningún derecho, sos una cosa. Similar, ¿saben cómo? Decían los romanos, a las montaduras que se le colocaba a los caballos. Es solo una herramienta de utilización, ¿verdad? Para otra cosa. Entonces, todas aquellas herramientas y piochas y todo lo que usaba el esclavo no le pertenecían, él no era reconocido el uso y disfrute de esa herramienta por el esclavo porque no era persona, era una cosa. Entonces, él era una cosa sirviendo, ¿verdad? En este caso, a otro elemento, a otra cosa, ¿verdad? Nada más. Ahora bien, por ejemplo, los mercaderes, que en este caso llegaban a las penínsulas o a las tierras romanas, es evidente que donde ellos se establecían no era su propiedad. Si era una propiedad privada y era de común trasiego de personas, podían negociar con el propietario en frente de la propiedad privada para colocar ahí su tienda, para colocar ahí sus mercaderías y pagar un porcentaje por el uso de la tierra. Esto es similar al famoso usufructo. Así también, por ejemplo, se usufructaban mucho los esclavos. Por ejemplo, en lugares donde había siembra, no se daba abasto la cantidad de esclavos que se tenía, se podía pedir y por ejemplo, a otras fincas vecinas, no la venta, ni tampoco la entrega, ni mucho menos en este caso la posesión de los esclavos, de las cosas, sino la utilización de estos por un determinado pago o de forma gratuita, ¿verdad? Disfrutaban de sus cosas. Entonces se hacía un negocio, ¿verdad? Se hacía el usufructo de los esclavos para que en un tiempo determinado estos hicieran la cosecha y luego regresaban a su dueño, ¿no? Entonces, estas, aunque arcaicas situaciones del usufructo,
sirvieron mucho para el proceso de evolución de este concepto, ¿verdad? Que a nuestra época actual generalmente se da, insisto mucho, en el tema de los, por ejemplo, los bienes inmuebles, el tema del usufructo. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, modernamente hay un leasing financiero, un arrendamiento. Entonces ya cambia el concepto de usar y disfrutar, sino que se hace de forma mercantil un arrendamiento de bienes, por ejemplo. En la actualidad, por ejemplo, todavía no es muy común, pero ya está funcionando el arrendamiento financiero de vehículos, ¿no? Uno de los principales promotores de arrendamientos financieros de vehículos es la Cofinio Star, ¿verdad? Están dando, por ejemplo, arrendamiento financiero, el famoso leasing financiero. Otro donde es muy común el leasing financiero es, por ejemplo, en las maquinarias pesadas en la construcción. Aquellos bulldozers, que tractores, no me acuerdo cómo se llama, que era una punta, pero toda esta maquinaria pesada también se da en arrendamiento financiero por un tiempo determinado, ¿verdad? Tendría más o menos como una característica del famoso usufructo, solo que en la actualidad el usufructo va más encaminado en bienes inmuebles y el otro se quedó el uso y disfrute más que todo por un tema de arrendamiento, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, es que en el tema del usufructo sí debe constituirse por medio de escritura pública y debe inscribirse como tal el plazo que va a surgir dentro de esa utilización del bien inmueble, ¿verdad? Si es, por ejemplo, vitalicio, imagínense ustedes, por ejemplo, cliente que les digo, le dio la casa donde vivía la hija, la muchacha, la hija, el esposo y los dos hijos del señor, o sea, era el señor. Entonces, desde que se casó la hija con el muchacho, les dio la casa del señor, o sea, como ahí sí que para que vivieran ellos. En ese tiempo de vivienda, de vivir juntos, nacen los dos niños y ahora el señor, pues como le digo, le dijo a su hija, mira, te voy a arreglar la casa, ¿verdad? Entonces se hace una compraventa con usufructo vitalicio, ¿no? Entonces él le vendió a todos y y se reservó el usufructo hasta su muerte, ¿verdad? Entonces él puede disponer aún todavía de la casa, usarla, que al fin de cuentas es una garantía, la verdad es que lo que quedó. Pero los que viven ahí, pues evidentemente la hija, el esposo y los dos niños. Pero es fácil, la verdad es que yo se lo di más que todo como garantía al señor porque él lo quería, pero realmente cancelar un usufructo es bien sencillo, ¿verdad? Cuando fallece la persona, un memorial de cancelación de usufructo, certificación de función y el registro no se opera y se quita esa limitante, ¿verdad? Si en vida todavía, por ejemplo, ellos quisieran vender, ahí sí les expliqué, está complicadísimo. Porque, por ejemplo, ellos dos como mayores de edad pueden vender sin ningún inconveniente, pero tienen que tener la venia y autorización del que tiene usufructo para vender, o sea, también vende usufructo, o sea, el papá de la muchacha tendría que vender. Ahí no veo pedir inconveniente porque se pueden poner de acuerdo. El inconveniente es con los niños. Cuando hay un bien que pertenece a un menor de edad, ahí sí es un proceso judicial. Si se quiere vender un bien de un menor de edad, es un proceso judicial de disposición de bienes de menores a interdictos, ¿no? Entonces el juez autoriza en virtud de por qué lo quieren vender, ¿verdad? O si es un beneficio para los menores, porque quieren vender la casa. Entonces, si se acredita la necesidad y utilidad de vender el bien, el juez autoriza, lo contrario no. Y soy bien sincero, y se lo dije claro, de 10 casos, 9 no autoriza y el 10º es un milagro, ¿verdad? Que lo autoriza. O sea, una vez he visto vendieron un terreno que le pertenecía a un niño, pero es por pura necesidad. El niño tenía una enfermedad muy fuerte, estaba internado y la única opción que tenían ellos era vender el terreno para poderlo salvar. Lamentablemente venden el terreno y le digo, o sea, lamentablemente el niño se agrava y lastimosamente fallece, ¿verdad? Pero son cosas así de la vida, insisto, en ese punto. El juez autorizó, lamentablemente fue muy tardado y fue muy tarde la autorización para vender y pues el dinero al final de cuentas no sirvió para lo que era, ¿verdad? Pues, bueno, más o menos, porque al fin de cuentas tienen una gran deuda en este caso, pero lo que era para salvar la vida del menor. Yo le decía, miren, a veces uno como notario le toca
porque al fin de cuentas uno es humano. Y en ese momento yo no era padre de familia todavía, ¿verdad? Entonces aún no entendía lo que un padre de familia puede hacer por sus hijos. Comprendía porque mis papás, mis abuelos, a todo lo que han hecho por uno, pero no tenía ese sentimiento. Ahora que ya está mi hijo, yo entiendo al Señor, ¿verdad? O sea, yo lo entendí, comprendí. El Señor realmente se quedó tranquilo porque al fin de cuentas, después de que pues, lo apoyé y todo, entendí el proceso, era más difícil y el niño ya tenía muerte cerebral antes de fallecer. Y pues sencillamente iba a ser un problema, una enfermedad prácticamente por vida para él. Entonces creo que al final el Señor entiende, pues ni modo, o sea, la tristeza siempre va a estar ahí, es perder a un hijo. Uno está seguro que los hijos lo tienen que enterrar a uno, ¿verdad? Y se los digo que ahora lo entiendo, ya que soy padre. Por ejemplo, yo les conté la semana pasada que pues gracias a Dios yo seguí mejor ya de mis pulmones y de mis bronquios, pero pues mi hijo sí continuó malito, lastimosamente. El día de hoy lo llevamos con la pediatra y pues tiene un espasmo pulmonar, entonces ya hace algunas horas hicimos la primera nebulización porque ya tiene un bronquio inflamado y cerrado, ¿verdad? Ella le escuchaba sus soplos cuando tiene uno asma, para que no haya mayor complicación, pues nos dejó la nebulización. Entonces ahora que yo veo a mi hijo, él le prohibió hacer ejercicio por lo menos por 10 días, él está viendo natación, 15 días sin natación. Entonces todas estas cositas siento que aparte de que es que no sé qué, se me olvidó ahorita el nombre de la medicina que dan, le va a quitar el hambre. Entonces miren, la verdad es que uno vive por ellos, trabaja por ellos, y hasta que uno es padre, insisto, hasta que un padre entiende, soy bien sincero, ¿verdad? Ahí lo veo, que lo escucho que está dando de gritos, me imagino no sé dónde está ahorita, pero bueno, como les digo, creo que con este punto termino. El día de hoy, donde yo me encuentro, es una aguacero horrible, jóvenes. Espero de todo corazón que ya estén en sus casas, si van todavía en el tráfico, si van o todavía no han salido a su trabajo, pues que regresen en paz, regresen en bien y pues que estén con sus familias. ¿Verdad? Que a fin de cuentas es lo más importante, uno vive por ellos, ¿verdad? Ha sido un placer haber iniciado esta semana con ustedes. Nos volvemos a ver en la siguiente día de clases. Que estén muy bien, ¿verdad? Y insisto, miren, ante todo lo que está viviendo nuestro país, yo solo les puedo decir, miren, trabajemos por nosotros, trabajemos por nuestra familia, eso hará una mejor Guatemala y estemos atentos. Al fin de cuentas, a nadie, no es bueno que estemos con esta coyuntura política que estamos viviendo. Yo soy de esos compañeros que nos vamos de ciencia política. Y pues ojalá que todo sea para bien de Guatemala, para bien de nuestras familias y para bien de nuestros independientes, ¿verdad? Ha sido un placer estar con ustedes, que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Feliz noche, licenciado. Muchachos, igualmente. Gracias, licenciado.